Amigos y hermanos, Dios les bendiga grandemente. Gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de poder continuar compartiendo la enseñanza con ustedes a través de estos medios. Espero que en esta ocasión usted pueda recibir la enseñanza, recibir el mensaje como lo que es palabra de Dios, y sobre todo que cumpla el propósito en nuestra vida, que sea de ánimo, que sea de bendición, que sea de edificación, que nos ayude a fortalecer nuestra fe en estos tiempos difíciles, en esos momentos de adversidad en los cuales pareciera que la fe de muchos va menguando, que la fe, la espiritualidad de muchos se va perdiendo. Hoy más que nunca necesitamos fortalecernos, necesitamos tomar medidas en cuanto a nuestra fe y seguir sirviendo y adorando a nuestro Dios. La Iglesia de Cristo acá en Cozumel les da la más cordial bienvenida, esperando que este tema sea de ánimo, de bendición en su vida espiritual. Su servidor, René Chirino, le agradece a Dios y pues también oramos a Dios por todos y cada uno de ustedes para que Dios les dé la salud que necesitan, tanto física como espiritualmente, ya que en estos momentos de esta pandemia ha venido a traer como resultado muchos decesos, muchas muertes, familiares, seres queridos, personas con las cuales en algún momento tuvimos contacto han perdido la lucha contra este virus y hoy necesitamos nosotros tomar fuerza, tomar consuelo en la palabra de Dios y seguir luchando y seguir adelante. Queridos hermanos, espero que Dios les ayude, que Dios nos ayude a seguir adelante en cuanto a lo espiritual se refiere, en cuanto a nuestra fe. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes un tema el cual estaremos basando en una lectura la cual encontramos allá en Romanos en el capítulo 8 versículos 31 al versículo 37. Es una lectura en la cual estamos bastante familiarizados, en la cual yo sé que muchos de ustedes se han deleitado en más de alguna ocasión. Dice la escritura de la siguiente manera: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, amigos, hoy nosotros necesitamos tomar estas palabras del apóstol Pablo para nuestros hermanos allá en Roma. ¿Y qué diremos a esto? ¿Qué diremos ante la adversidad? ¿Qué diremos ante esta pandemia que está consumiendo al mundo, que está consumiendo la fe de muchos hermanos? Si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Esas palabras, hermanos, son de ánimo. Esas palabras son de aliento. Esas palabras son de fortaleza en nuestra vida espiritual. Y necesitamos tomarlas, hermanos, que son para nosotros, y hacerlas de ellas nuestro deleite, hacerlas nuestra seguridad. Porque dice el apóstol Pablo para los hermanos que se encontraban allá en Roma, dice que hay cosas que nos pueden separar del amor de Cristo. Hay cosas que nos pueden separar de hacer la voluntad de Dios. Pero dice el verso 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Y precisamente, ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Hermanos, hoy no dejemos que esta situación nos gane. Y no me refiero en cuanto a nuestra vida física, porque nuestra vida física está expuesta al peligro, al desgaste, está expuesta a la muerte. Pero Cristo nos da la oportunidad, Cristo nos demuestra que aún la muerte no es nada para Él. Y nos ha dado promesas a nosotros. No nos está diciendo que solamente somos vencedores. Nosotros vamos más allá.
de un vencedor. Más que vencedores es el tema en esta ocasión. ¿Por qué hablar, hermanos, hoy acerca de más que vencedores? Porque hoy necesitamos nosotros saber y entender que Cristo nos da la victoria sobre el pecado. Cristo nos da la victoria sobre el pecado, porque el pecado está a la puerta. El pecado está ahí llamando para nuestras vidas. La tentación, hermanos, está a la orden del día. Está, hermanos, a un clic en cualquier computadora. Está tan fácil como abrir una aplicación en el teléfono. Necesitamos tener cuidado, porque Satanás es tan astuto que ha creado muchas fuentes, muchas cosas que parecen inofensivas, pero que hacen que muchos cristianos día a día caigan, que sea tropezadero para muchos de nosotros. Y hermanos, hoy necesitamos entender que en Cristo somos más que vencedores, porque nos da la victoria sobre el pecado. Y fíjense, les voy a mostrar algunos versos. Siempre les he comentado que los versos que les muestro son solamente una parte para lograr entender el punto que estamos desarrollando. No, si yo les hablara todos los versículos que hay acerca de esto, no acabaríamos, hermanos. La victoria sobre el pecado. Juan capítulo 8, versículo número 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Estamos hablando aquí de aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, y la presentan ante nuestro Señor Jesucristo y le dicen: la ley dice esto, ¿tú qué nos vas a decir? Bueno, la respuesta del Señor es clara. Si eso manda la ley, adelante. Pero van a matar a alguien por causa del pecado. Y el Señor Jesucristo les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El único que podía lanzar una piedra contra aquella mujer sorprendida en el acto de adulterio era el Señor Jesucristo, y Él no la lanzó. Él vino a tener misericordia para con ella y para con todos nosotros, porque al igual que todos esos hombres que iban a acusar a la mujer tenían pecado, igual muchos de nosotros hemos pecado. Y el Señor Jesucristo ha tenido esa gran misericordia para todos nosotros. Dice Pablo allá en Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí pareciera ser que nos encontramos todos en la misma situación. Todos como pecadores. Y sí, es una realidad, una triste realidad. Pero hermanos, el pecado en nosotros nos esclaviza, el pecado en nosotros nos da muerte. El Señor Jesucristo ahí mismo en Juan, en el capítulo 8, ahora en el verso 34, dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí, hermanos, nosotros nos encontramos atados, pero necesitamos nosotros entender que somos más que vencedores sobre ese pecado. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros amamos la palabra de Dios, si nosotros guardamos sus mandamientos, porque dice la Escritura ya en primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 8 y versículo 9, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Con esto, con lo que estamos entendiendo aquí en primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8 y versículo 9, nos está dando la victoria sobre el pecado. Cristo es la respuesta. Amigos, hermanos, hoy necesitamos entender que el Señor Jesucristo vino a libertarnos del pecado. Ya no se esclavice más. Ya no nos atemos más a ese pecado que nos está separando de la buena voluntad de Dios, que nos está alejando completamente de ser esos hijos perfectos, esos hijos que Dios ama, esos hijos que están creciendo, que están avanzando hacia la madurez, hacia la santidad, que estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es nacido de nuevo, es nacido de Dios,
Ustedes y yo ya no podemos practicar el pecado. Amigos que están viendo esta clase, si usted no ha nacido de nuevo, Dios, a través de Cristo, le ofrece que usted sea más que vencedor, porque le está dando la victoria sobre el pecado. ¿Quiere usted ser libre de ese pecado? Que lo ata, que lo destruye. Y ese pecado que a usted le está causando incomodidad, que le está causando malestar, que le está hundiendo su vida física, que le está hundiendo su relación con su familia, con sus hijos, con su esposa. Hoy usted puede ser libre de ese pecado, porque Cristo vino a darnos la victoria sobre el pecado. ¿Cuál es esa victoria? Que nosotros no practiquemos el pecado. Y aquí esa palabra es clave. Practicar el pecado. Nosotros ya no lo hacemos. Y sí, es verdad, no somos perfectos. Decía Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que una cosa hago. Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Así que ya no practicamos el pecado. Fallamos porque somos seres humanos. Y la intención es imitar cada día a nuestro Señor Jesucristo, seguir la voluntad de Dios. Pero va a haber ocasiones en las que nosotros fallemos. Dice la Escritura, hijitos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Así que, amigos y hermanos, hoy somos más que vencedores, porque Dios, a través de Cristo, nos da la victoria sobre el pecado. No nos dejemos ganar. No solamente ganamos, somos más que vencedores sobre el pecado. Tenemos la victoria sobre el pecado. Pero no solamente eso, nos da la victoria también sobre el mundo. Aquellas cosas que vienen a tocar la puerta de nuestra mente, de nuestro corazón, para alejarnos de la voluntad de Dios, ya ganamos, ya vencimos, somos más que vencedores, porque tenemos la victoria sobre el mundo. Dice Santiago capítulo 4 en el verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí lo voy a dejar a su libre elección, porque usted tiene la capacidad de decidir qué es lo que quiere para su vida. Yo sé que usted va a elegir lo mejor, elegir la voluntad de Dios. Dice aquí la Escritura, dice Santiago, con esas palabras tan duras y tan fuertes, almas adúlteras. Cuando un cristiano sigue coqueteando con el mundo, cuando un cristiano sigue gustando del doble sentido, cuando un cristiano sigue atado a aquellas cosas que nos alejan de la voluntad de Dios. El carnaval no es malo, las fiestas patronales no son malas, que eso, que el otro. Tengamos cuidado con las cosas que estamos practicando o que estamos permitiendo. Dice aquí la Escritura, almas adúlteras. Y dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. Fíjense en qué condición nos pone. Nos estamos haciendo enemigos de Dios. Pero nosotros ya no estamos en esa condición, porque somos más que vencedores. Dice la Escritura también, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Así que, hermanos, no améis al mundo, no seamos adúlteros en nuestra relación con Dios. El mundo va a pasar y sus deseos, pero usted y yo estamos para permanecer para siempre, porque Dios a través de Cristo nos da la victoria sobre el mundo. Eso debe ser motivo de gozo, ese debe ser motivo de alegría en nuestra vida, y que a pesar de la adversidad usted y yo estemos firmes en la palabra de Dios. Es una gran lucha. Y le invito, hermanos, amigos, a que nos esforcemos día a día en alejarnos de todo aquello que nos separa de la voluntad de Dios. ¿Cómo es que nos da la victoria a través de sobre la victoria sobre el mundo? En Juan 16, en el verso 33, el Señor Jesucristo dijo,
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense qué hermosas palabras está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Y usted y yo estamos para vencer también a través de Cristo. Por eso dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 2 al 5. En eso conocemos que amamos en eso conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted lo cree? Amén. Jesús es el Hijo de Dios. Y si lo hemos confesado con nuestra boca y hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, tenemos la victoria sobre el pecado y tenemos la victoria sobre el mundo, porque esa es nuestra fe. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, lo cual nos hace santos, nos separa del mundo y nos pone en el reino del amado Hijo. Nos pone en el reino de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia que Él compró con su propia sangre. Por eso, amigos y hermanos, hoy ustedes y yo somos más que vencedores, porque Dios a través de Cristo nos da la victoria sobre el mundo. Esas palabras, hermanos, nos deben de dar fuerza, nos deben de dar aliento para continuar luchando, a pesar de la adversidad, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, a pesar de que no estemos todos reunidos físicamente en el templo, en el lugar de reunión, cada uno desde nuestras casas, esperando también que sus mensajes, que sus devocionales les sean de ánimo, les sean de aliento, y que nuestra fe crezca a través de el oír la palabra de Dios. Somos más que vencedores, hermanos. Llenémonos de gozo, llenémonos de alegría y hagamos las acciones que esto amerita. Portarnos de la manera como Cristo se condujo, de tal manera que le demos la honra y la gloria a Dios con nuestra manera de vivir. Así que, hermanos, más que vencedores, porque aun si la muerte llegara a nuestra vida a causa de este virus, somos más que vencedores, porque Dios nos da la victoria sobre la muerte. Sí, aún nos da la victoria aunque nuestro cuerpo muera. Y eso, hermanos, no es algo nuevo. Dice 1 Corintios capítulo 15, versos 55 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el único que ha vencido la muerte? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? En ningún lado, porque Dios nos entrega la victoria a través de Cristo. Más que vencedores, aun cuando nuestro cuerpo fallezca, nuestro cuerpo muera, tenemos esa victoria. Y esto, hermanos, nos debe de dar aliento a no caer en tentación, a no caer en pecado, a no alejarnos de la voluntad de Dios, para que nosotros podamos seguir adelante. La Escritura nos dice que aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior se está renovando, porque nos estamos gozando en las cosas espirituales, sabiendo que tenemos nuestro ser espiritual eterno en comunión con Dios, y que este cuerpo, que ese tabernáculo se va a deshacer, no importa, porque un día vamos a llegar a nuestras moradas celestiales, a nuestras moradas eternas. Y tiene todo esto, como dice la Escritura, como una semilla, primero tiene que morir para dar paso a la vida que sigue, a la vida que el Señor nos está ofreciendo. Cristo enfrentó ese proceso de morir y resucitar para abrir camino para usted y para mí. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Está hablando Juan. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Qué hermosas palabras está escuchando Juan de nuestro Señor Jesucristo en esa revelación preciosa que está teniendo, que hoy llamamos el libro de Apocalipsis, donde el cristiano vence, donde el cristiano gana. Y ya estamos nosotros viéndonos, visualizando nuestra vida espiritual, si permanecemos fieles al Señor, en la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Qué hermoso es ese mensaje para todos nosotros, porque nos da ánimo, nos da aliento. No importa, hermanos, que nos tengamos que enfrentar a la muerte, porque eso va a acercarnos un paso más a la voluntad de Dios, a nuestra vida eterna, a la que el Señor ha prometido para nosotros. Es algo que la hermana de Lázaro entendía perfectamente. En Juan capítulo 11 encontramos esta lectura, versículos 23 en adelante hasta el verso 26. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Gloria a Dios por su palabra. Porque si a usted y a mí nos toca morir, es el paso que nos va a acercar hacia la eternidad. Y aquí Marta lo sabía, lo entendía perfectamente. Dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, donde todos nos vamos a levantar para ser juzgados por nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos permanecer fieles. Por eso Pablo preguntaba: ¿qué nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación o angustia, espada, persecución, desnudez, hambre. ¿Qué? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, porque hemos logrado vencer todo aquello que nos puede separar del amor de Dios. Más que vencedores, porque tenemos la victoria sobre el pecado, tenemos la victoria sobre el mundo y tenemos la victoria sobre la muerte. ¿Creemos esto? Amén. Ahora vivamos de tal manera que no haya nada que nos pueda separar del amor de Dios. Hermanos, amigos, yo quiero que con este mensaje su fe se fortalezca y que usted confíe cada día más y más en la palabra de Dios, y que vivamos de tal manera que podamos alcanzar esa corona. El apóstol Pablo decía: porque yo ya soy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Dice: y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, hermanos, dicen esas palabras. Y espero que sean de ánimo, sean de bendición en nuestra vida. Quiero concluir con ese pasaje de Romanos 8, en el verso 37 y 39. Antes, en todas estas cosas, hermanos y amigos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice el apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, amigos, que no haya nada que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Recuerden que a través de Él somos más que vencedores. Dios les bendiga grandemente y espero que retome fuerzas, ánimo para seguir adelante, haciéndole frente a su vida espiritual. Que Dios nos bendiga y nos ayude a enfrentar esta lucha, recordando que somos más que vencedores.